People go. Your life has been out of control. You're confused. But don't worry. Your soul, it will get better. It's gotta get better. It will get better. It's gonna be better. It will get better. 'Cause God is in control, y'all. Hey. Thank you, Lord. Hey. Find the praise within your heart. Hold it close. Don't ever depart. If it's cold in the night, but you'll be alright. Gonna get better. It's gotta get better. It will get better. Gotta get better. It will get better. 'Cause God is in control. This is the part I love. I find myself being. I've learned how to be knowing God. You supply all my needs. Work things out. It will get better. Gotta get better. People all over the world. It's gotta get better. Oh, it will get better. I'm talking to somebody. Hola de nuevo. Después de tanto tiempo, lo mejor que se me ocurre es desearos un maravilloso y bendecido día. Y cómo no, una excelente semana. Comenzamos de nuevo, después de una temporadita de descanso estival, bien merecida por supuesto, y dispuestos a llevar a través de las ondas un poquito de oxígeno fresco y refrescante. Muchas han sido las noticias negativas en lo que va de año, así que a peor no puede ir. Estás escuchando Hasta que todos oigan. Y quien habla, Juan Diego Vallejos. Bienvenidos y bienvenidas a esta tu radio. Keep on moving. Keep on driving. 'Cause God's gonna make you better. Woo! People have been missing. Say better. Even in LA. Gotta get better. What about New Jersey? Gotta get better. Forget about New York. Yeah! Forget about Philly. Gotta get better. Gotta get better. Gotta get better. Muy bien, pues tenemos en línea ya a un personaje que ya es un hito, ¿no? Por no decir un mito en la historia reciente de España. Una historia desagradable, sobre todo por lo que le tocó vivir. Se trata de Blas Molina Cantero. Muy buenas tardes, Blas. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Juan. Pues bien, ¿y vosotros? ¿Qué tal estáis? Bueno, pues aquí sobreviviendo al verano. Nos alegra mucho estar hablando contigo. Bueno, tú y yo nos conocemos ya hace un tiempo. Te puedo considerar mi amigo. Pero efectivamente. Para los que no te conocen, ¿quién eres? ¿Dónde vives? Bueno, pues me recuerdas la pregunta que me hace recordar al Bautista, Pues que no sabía que él mismo era el Elías que había de venir. Pero bueno, en principio soy un hijo de Dios, salvo por la gracia en la cruz del Gólgota. Y vine al Señor de pequeñito, conocí que Dios era real. Porque eso es una película de Marcelino Pan y Vino, como de pequeño me parecía, y decían en el pueblo que yo era como el Marcelino Pan y Vino. Bueno, al final has crecido un poquito más. Sí, supongo que él también. Entonces, pues nada, soy Blas Molina Cantero, sargento retirado de la Guardia Civil, la mayor parte de mi tiempo en la benemérita institución. Pues estuve llevando la jefatura de un equipo de policía judicial, 10 años en
Villanueva de la Serena, y entonces pues estuve, cuando ascendí a sargento, estuve en Sevilla ya hasta que me jubilé. Muy bien. Y bueno, pues eso es lo que estudié con frailes salesianos, estuve 5 años con ellos. Ahí fue donde yo andé en las enseñanzas con el Señor, desde pequeñito que ya tuve inquietud. Ajá. Y aunque más tarde vi una pureza doctrinal más grande en la Iglesia Evangélica, y seguí los caminos del Señor ya en esta denominación. Ingresé en la Seguridad del Estado pues en el año 1977, en febrero, y ahora ya pues me encuentro jubilado y estoy sirviendo al Señor. Muy bien. ¿Cuánto hace que tuviste tu primer encuentro con la Iglesia Evangélica? Bueno, con la Iglesia Evangélica un encontronazo fuerte fue en Ávila, porque mi hermana era evangélica, yo estaba queriendo ser sacerdote, entonces yo ingresé con 12, 13 años, sí, con los curas, con los salesianos, y ella pues me daba versículos claves en los que a mí me hacía temblar un poco, y ahí fue donde yo ya empecé a conocer a la Iglesia Evangélica. Entonces, entre unos estudios y otros, pues mi hermana fue la que me inició más en el estudio bíblico, porque con los curas estudiaban los libros de texto que ellos nos daban, pero la Biblia la manejábamos bien poco. Y mi hermana fue la que me ayudó a conocer los pasajes y a interpretarlos, etcétera, ¿no? Y luego ya cuando ascendí, el primer ascenso que tuve en la Guardia Civil, fui destinado a Ávila, y allí en Ávila me encontré con una mesa de libros, y como a mí me ha gustado siempre, he tenido sensibilidad con las cosas del Señor, pues allí empecé a comprar de la literatura, y era una sorpresa porque todos los tratados bíblicos que me encontré allí del hermano Utrilla, pues todo me lo regalaba. Digo, yo quiero este, dice gratis. Digo, y este dice gratis, y este gratis. Bueno, pues me llevé por lo menos 15 o 20 tratados. Y al final me regaló el libro de Billy Graham, Paz con Dios. Y ese libro, pues la verdad es que tocó mis fibras sensibles de una manera muy especial. Y bueno, pues luego ya seguí, yo estaba estudiando teología con la Iglesia Católica, estuve haciendo un año de teología. Mi profesor fue rector magnífico de la Universidad Pontificia, don José Manuel Sánchez Caro, y estuve haciendo los cursillos de cristiandad, y bueno, entonces pues cuando pues conocí a un pastor sueco, empezamos a tratar las cosas del Señor y a discutir, y poco a poco así fue hasta que ya pues hice una profesión de fe y me entregué al Señor. Sí, en otros tiempos. Yo acabo de estudiar teología ahora, me he graduado en la Escuela Evangélica de Teología de Barcelona. Enhorabuena. Han sido, gracias, sí, es lo que estaba haciendo ahora. Pero han sido muy gratificantes porque es cierto que escudriñando la Escritura es como uno puede de verdad conocer el carácter de nuestro Señor. Así y contagiarte del mismo. ¿Sabes? Pues estamos creados a imagen y semejanza del Señor. Y como de una manera natural el bebé pues recién nacido busca el seno de su madre para succionar el requesón, la primera leche que su madre le ofrece, Dios le ofrece a través de su madre, claro, para fortalecer su huesecito. Pues la palabra de Dios también nos nutre espiritualmente para nuestro crecimiento interior y se acepta igualmente que la leche maternal, esta leche espiritual, al ser, como digo, creados a su imagen y conforme a su semejanza, a no ser que el niño esté enfermo y no se quiera alimentar, y eso es una cosa grave, pues la verdad es que nos nutre espiritualmente. Muy bien. Nuestro espíritu afecta la palabra de Dios de una manera natural, como el niño afecta al pecho espiritualmente. Así es, evidentemente. Bueno, por eso ahora Sí, perdona. Sí, no, al principio te he presentado como un hito de la historia reciente y que me imagino que muchos radioyentes estarán preguntándose por qué. Y bueno, no hay que ir mucho más lejos. Hoy mismo Televisión Española te ha entrevistado por la mañana. Pero ¿cuál es la razón por la que Blas Molina Cantero es tan conocido en España? Y la razón es que en esta semana se están cumpliendo, lamentablemente, una historia muy negativa en el recuerdo
de todos los españoles, que es los famosos crímenes de Puerto Urraco. Y tú eres uno de los protagonistas más relevantes que tuvieron que ver con la detención de los asesinos. Y una de las fotos más emblemáticas que aparecen casi en toda la prensa de la época, cuando uno busca en la prensa escrita los crímenes de Puerto Urraco, el que sale principalmente eres tú deteniendo a uno de los culpables. Estos crímenes sucedieron ya hace 30 años, pero son difíciles de olvidar, y me imagino pues que alguien como tú, que fue el protagonista muy directo, de hecho televisiones y radios te llaman cada vez que es el aniversario o cada vez que hay algún programa que va a tratar sobre el tema. O sea, con eso nos hacemos la idea de lo implicado que estuvo Blas en ese suceso. Esta mañana decías en la televisión que el caso de los crímenes de Puerto Urraco marcaron un antes y un después en tu vida. ¿Nos puedes explicar un poquito más sobre eso? ¿Qué hacías tú allí en esa época? Bueno, pues en aquella época yo era jefe de equipo de policía judicial. Yo había estudiado criminología cuando yo conocí de una manera más determinante al señor, que estaba en Ávila, como te conté. Uh-huh. Y entonces, por aquella época, yo estaba estudiando criminología y aproveché que salió el curso de investigación criminal con la finalidad de presentarme. Y bueno, pues aprobé con plaza y fui destinado. Yo pensaba que me iba a quedar de obrero allí con el pastor Oberhauer, que es el pastor que vino de Suecia, que yo conocí allí y tuvimos muy buena amistad. Uh-huh. Y entonces, pues, después de aprobar con plaza, yo pensaba que me iba a quedar en Ávila, ya me iba a presentar para obrero, pero no fue así. Dios quería que yo fuera destinado allí a Villanueva de la Serena, que allí precisamente comencé la obra de la iglesia que hay allí. Y destinado allí en Villanueva de la Serena, pues yo todavía no me había bautizado. Y entonces, pues, a los delincuentes que delinquían por el tema de la droga, pues yo les hablaba del Señor y procuraba de llevarlos a centros cristianos uh-huh. con la finalidad de que ellos se desintoxicaran y conocieran al Señor y, en fin. Alguno fue rehabilitado y yo allí, pues, me desenvolvía en el mundo de la delincuencia como jefe de investigación criminal y dándoles a ellos la oportunidad de conocer al Señor, a lo que yo veía que posiblemente eran capaces de aceptar la oferta. Y la verdad que en una de estas casos que tuve, pues fue el de Puerto Urraco, que ya es sobradamente conocido por toda la fotografía española, y esa fotografía dio la vuelta al mundo varias veces en uh-huh. diferentes momentos. Fue una fotografía que captó Brígido, el periódico Hoy, en un uh-huh. momento duro de intervención policial. Ahí tengo el rostro desencajado porque estoy sufriendo un principio de infarto, que también de esto me libró el Señor. Y aparte de haber muerto a mano de Antonio Izquierdo, inmediatamente después de la detención de Antonio Izquierdo, pues fue un linchamiento, una detención de linchamiento. Y también me salvó ahí porque una navaja cabritera de las que utilizan en el campo para desollar el ganado, pues de grandes dimensiones, fue a apuñalarlo y yo, pues, como yo lo llevaba detenido, pues yo tenía que defender la vida porque yo le estaba custodiando a él. Uh-huh. Y claro, pues al girarme para defender la vida del detenido, pues me sacó la camisa fuera con la navaja. Por eso llevo la punta de la camisa fuera del pantalón. Fuera del pantalón, sí. Una pregunta. ¿Qué estabas haciendo tú cuando te llega la noticia, cuando llega la alerta? Pues mira, ya llevaba Juan, 2 meses llevaba haciendo 24 horas diarias, 2 meses sin descanso. Y ese día
pues hablé con mi jefe y le dije, digo, mira, no hay derecho, ya digo, yo tengo una mujer, tengo 2 hijos, yo tengo que descansar. Y dice, bueno, pero donde vayas, Blas, vete a comer fuera y tal. Nos fuimos al Hotel La Torre, allí en Miajadas, en Cáceres, y allí pues estuvimos comiendo y descansando allí un poco, por salir ya un poco del pueblo, del cuartel, porque estaba mucho tiempo. Y luego al regreso ya por la tarde-noche, aprovechando el frescor de la noche, de los riegos, de todo aquel plan de regadío, que estaba muy fresquito, abrimos las ventanas del coche y veníamos pues a 30 o 40 por hora, porque yo no quería regresar tan pronto y quería disfrutar del viaje, de ir a unos 30 kilómetros, pero quería... Bueno, pues cuando llegué allí me encontré pues las sirenas, me encontré las policías, de cuerpos, coches policiales con el rotativo y las sirenas ámbar también el rotativo. ¿Y dónde está? Cuando llegué, digo, sabéis que estoy en el Hotel La Torre y tal. Y dice, pero te hemos llamado. Digo, pero hombre, me habéis llamado ya cuando he regresado. Pero yo cada media hora estaba al camarero diciéndole, mira, que yo soy el jefe de equipo de... Sí, hombre, ya lo sé. Digo, ya, que estoy aquí, que no tengo relevo y no pueden... Que sí, usted no se preocupe, usted bañese tranquilo, usted coma tranquilo, que sabemos que está... Bueno, pues así, cuando llego, pues nada, me constituyo en servicio con los 2 hombres que tenía, porque era operación verano, y en la operación de verano todos, mayor parte de los guardias se van a la costa para dar sensación de seguridad a las personas y tranquilidad en sus vacaciones, y el interior pues se queda un poco más vacío, y por eso yo tenía 2 hombres nada más conmigo, un especialista en huellas y el otro especialista en técnica, publicidad y dactiloscopia. Y yo pues me fui con ellos en mi coche oficial allí a Puerto Urraco. Y luego pues ya ahí en Puerto Urraco, pues bueno, aquello fue dantesco. Te encuentras todo el escenario, me imagino, ¿no? Sí, aquello fue verdaderamente dantesco. Aquello fue un escenario. Y ¿Fuisteis los primeros en llegar? No, lo primero que llegaron fueron los guardias civiles de Castuera, que era donde pertenecía a la demarcación de Puerto Urraco, y entonces pues cuando llegaron, el cabo Trejo recibió un tiro junto con el guardia Calero. Le pegaron un tiro al vehículo oficial, y las postas, que los cartuchos eran de 7 postas, cada uno de Casa Mayor, pues para que lo entiendan, para que lo entiendan los oyentes, las postas son como perdigones gordos. Sí, son como garbanzos, van introducidos como proyectiles. Y entonces, pues claro, con las escopetas repetidoras son 5 disparos cada escopeta. Y claro, pues 5 disparos y uno en la recámara, hasta 6 disparos pueden hacerse seguidos. Y claro, pues esa bala lo que hizo fue frenar el cristal parabrisas, frenó un poco ya la trayectoria, la velocidad de la trayectoria, y luego la costilla también del cabo Trejo, pues también frenó el proyectil y le quedó a 5 milímetros de la arteria aorta. Estuvo a punto de morir. Salvó la vida de milagro, va. Salvó la vida de milagro. Y luego el guardia Calero pues recibió en la pierna el disparo y ha quedado cojo. Ellos fueron los primeros que murieron. Bueno, el primero fueron... Las primeras en caer fueron las 2 niñas, los vecinos, pequeñas, Ricarnita y Ángela, me parece que era, Angelita. Y bueno, y luego ya pues escopetas en ristre indiscriminadamente pues comenzaron a disparar a toda aquella pobre gente que estaba en la calle Carrera, la única calle, es un pueblo con 2 filas de casas, con una calle en medio. Y pues todos los que estaban allí, aquella pedanía, que lo que tiene es 100 habitantes aproximadamente en invierno, tendría como mucho 200 en aquel verano del año 1990. Y se saldaron pues 9 muertos y 6 heridos. 15 fueron abatidos a tiros ahí. Qué barbaridad. Sí.
Entonces, pues así fue. ¿Tú conocías anteriormente a los implicados, a las dos familias, a los Izquierdo y a los... Bueno, a los Cabanillas sí, Cabanilla? pero a los Izquierdo no los había conocido antes. A los Cabanillas sí los conocí. O sea, eran gente relevante del pueblo. Sí, son personas bien de buena posición económica, pero había pues distinciones también entre ellos, aunque eran de los más ricos del pueblo, pues, el ganado que tenían, las tierras y tal, pero unos eran más negativos de Dios, otros eran más creyentes. Luego uno era más de derechas, otro era más de izquierda, y muchas veces lo idílico del pueblo no lo es tanto, porque también se conocen las limitaciones y de unos y de otros. Y bueno, lo dice el refrán, ¿no? Pueblo pequeño, infierno grande. Sí, en esa línea también muchas veces sí. Esta mañana contabas, cuando tú te encuentras, creo que a la mañana siguiente o de madrugada, que tienes que darle el alto a Antonio Izquierdo, que es el que va con el rifle. Sí, una vez ya que toda aquella noche pues estuvimos pues cogiendo pruebas, atendiendo a los heridos, torniquete a otros que estaban sangrando, había algunos muertos, estaban ya evacuados y se veía allí un gran charco de sangre, otros muertos también en medio de otro gran charco de sangre, la sangre discurriendo por allí, bueno, aquello fue horroroso. Y ya pues no podíamos movernos mucho porque como no sabíamos dónde estaban los hermanos Izquierdo, pues resulta que podíamos morir en cualquier momento. Pues ellos se habían escondido en el monte, ¿no? Claro, decían que se habían ido al monte, pero no sabíamos si habían regresado o no habían regresado. Pensamos que estarían seguramente en el monte huyendo de ser detenidos después de haber cometido aquellos hechos criminales. Pero no sabíamos si en cualquier momento pudieran estar cerca de nosotros y morir en cualquier momento a disparos también, porque la gente les dijimos que se metieran todos en sus casas y cerraran con llave, y la puerta del corral también que cerraran, que se aislaran lo máximo posible con sus familias y se protegieran, que nosotros íbamos a acordonar el pueblo con la aldeíta, una aldea pequeña, con la finalidad de dar protección a los perjudicados allí, a aquella pobre gente, y ofrecer los servicios pues que las fuerzas de seguridad sabemos ofrecer en estos momentos. Claro. Y claro, pues toda la noche yo estuve pidiendo los mandamientos judiciales para poder entrar en los domicilios, que ellos tenían por ahí 2 o 3 domicilios, pues identificando cadáveres, tomando documentación, tomando fotografías antes de que se lo llevaran para el levantamiento del cadáver. Y claro, pues uno de ellos murió, José Penco Nogales, la criatura aquella venía de traer enfermo un herido del hospital y fue abatido a tiros a la entrada del pueblo también, quedó muerto con la boca abierta, con su R9, el hombre aquí, joven, horroroso. Y ya a rayar el alba yo me auxilié de Marcano allí con la finalidad de que me dijera el itinerario que habían seguido para hacer la reconstrucción de los hechos, recoger pruebas, casquillos, fotografías, echar y tal, y preparar todo lo que el juez necesita para reconocimiento exhaustivamente del caso, porque nuestro equipo de investigación, el equipo de policía judicial, trabajamos precisamente para el fiscal, ¿no? Y entonces, al rodear el callejón de las Huertas, cuando iba yo ya a culminar por el último sitio donde fueron abatidos los últimos que dispararon, contra lo que dispararon los hermanos Izquierdo, pues el alcalde veo yo que pues se pone a correr. Digo, ¿qué le pasa? Digo, no sabía de qué corría, y al mirar yo al otro lado, pues veo que es que Antonio Izquierdo estaba allí apostado en la avena, entre la avena, y salía con la escopeta para dispararnos a nosotros.
Entonces yo salté un muro de piedra que había allí, para petarme, allí desenfundé mi pistola y le dije que se rindiera, que tirara el arma, pero no obedeció. Entonces disparé 2 veces a su lado con la finalidad de intimidarle y de que viera que yo iba en serio, y no se resistió, no se rendía, se seguía resistiendo. Fue entonces cuando clamé al Señor y le dije: Señor, ayúdame, porque yo no quiero matar a este hombre. Mientras tanto estábamos frente por frente, a 10 metros el uno del otro. Yo estaba delante de una escopeta con repetidora, con 7 postas en el cartucho que tenía metido en la recámara, y como decía esta mañana, yo saboreé el sabor de mi propia sangre, porque toda la noche oliendo la sangre de los demás, yo manchado de sangre ahí, y verme delante de otra escopeta, pues yo me vi muerto, sentí muerto. Y yo no quería matar a este hombre porque la verdad es que, aunque en defensa propia está justificado, pero el hombre es una creación de Dios, y yo tuve en ese momento utilizar toda la Sí, todos los mecanismos para que eso no sucediera. Sí, la persuasión fuerte, ¿no? Una fuerte persuasión para ver si este hombre... Pero a la vez yo tenía el dedo en el gatillo, digo, como mueva 1 milímetro la escopeta, digo, le tengo que defenderme. Y claro, después de disparar 2 veces, como no tiró el arma, pues ya me encomendé al Señor pidiéndole que desistiera de esa actitud, que operara el Señor en él de manera que yo no pudiera... Y claro, en ese mismo momento, con voz de mando, como referí esta mañana, le dije que levanta las manos. Y levantó las manos. Ahí se ve el hombre que tuvo un poco de temor cuando le di con voz de mando fuerte, y él se intimidó y tiró el arma, menos mal. Sí. Y ya le dije que se viniera hacia mí con las manos en alto, se vino con las manos en alto y ya pues le detuve. Y en ese momento fue cuando el otro, que tenía 2 familiares muertos, fue a apuñalarlo. Y bueno, pues yo estoy vivo de milagro. Fue la segunda vez que Dios me libró de la muerte. El mismo día estabas Sí. en Y medio luego, de 2... después de llevarlo detenido, antes de llegar al hecho oficial, me dio un preinfarto, porque yo me sentí en el pecho una presión, un escozor, un ardor, un dolor muy fuerte, y yo sabía que eso era principio de infarto, porque yo estaba que casi no podía respirar. Claro, pero aquello lo superé. El Señor también me libró también del infarto, porque lo superé. Pasó el trombo y Mira, el Señor me ayudó. Yo clamé a Él, dice el Salmo 50:15, clama a mí día de angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Debemos de saber que el Señor también, cuando libró a sus discípulos de morir, fue porque clamaron a Él: Señor, sálvanos que nos ahogamos. Y el Señor calmó la tempestad. El Señor le dijo al viento: enmudece, y el viento enmudeció, el viento se paró, y el mar y se hizo gran bonanza. Y los discípulos, como le dijo el Señor cuando montaron en la barca, pasemos al otro lado. Y pasaron al otro lado, como el Señor había dicho antes de la tormenta. Y no tuvieron que ser rescatados, no se hundieron, y la palabra de Dios fue fuerte, porque pese a que pasaron esa tormenta, Dios iba en la barca de los discípulos. Y Dios también va en la barca de nuestro cuerpo con nosotros. Y si nosotros clamamos con fe al Señor, confiando realmente que es nuestro Padre, que quiere lo mejor para nosotros, Él nos escucha. Y Él nos va a salvar, porque Él lo prometió: yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Estuve con Moisés, también estaré contigo. Y el Señor viaja con nosotros, somos templos del Espíritu Santo. Ahí ya cuando el templo se destruyó de Israel, ya nosotros estamos viendo cuando Jesús vino, habitó entre nosotros, puso su tabernáculo entre nosotros. El templo ahora somos nosotros, porque cuando Jesús marchó, Dios primero estuvo en el tabernáculo en el desierto con su pueblo. Luego, cuando estuvo ya en la tierra prometida, estuvo en el templo de Dios. Luego, posteriormente, cuando se destruyó el templo, ya no hay objeto que
Señor dice que Él no vive en templos hechos por manos de hombres. Pero Dios se fabricó un cuerpo. Dios le dio a su Hijo un cuerpo tomado de la Virgen María. Y ahí el que antes era Dios sin dejar de serlo quedó hecho hombre. Y el tabernáculo de Dios en la tierra era su Hijo Jesús. Y cuando su Hijo Jesús ya ascendió, le dijo a sus discípulos que no os dejaré solos y os enviaré el Espíritu Santo. Y ahora es el Espíritu Santo en nosotros. Dios vive en nosotros, en la tercera persona del Espíritu Santo, de todos aquellos que hemos recibido al Señor y que lo tenemos en nuestro corazón y que podemos tener una perfecta comunión con el Señor. Uh-huh. Y todo lo que acontece que a nosotros ya como creyentes que nos hemos entregado al Señor, pudiéramos catalogarlo como negativo, es negativo según nuestra perspectiva, pero según las perspectivas del Señor es positivo porque todo ocurre para bien de los que aman al Señor. Romanos 8:28. Sí. Así, ya que dices eso y estás hablando de tu fe, me gustaría que nos contaras un poquito cómo afecta tu fe en todo ese proceso y después. Porque un hecho tan traumático como el que tú viviste, la fe tuvo que tomar un papel muy importante, ¿no? Pues claro, efectivamente. La fe, pues yo ya era creyente, era un servicio que yo necesitaba, porque entre algunos de mis compañeros, como tú me referiste al principio, que como podía conjugar lo de ser guardia civil creyente con un servicio tan duro, ¿no? Uh-huh. Porque algunos de mis compañeros y algún mando también, pues creía que yo era tan espiritual que seguramente no desempeñaría mis funciones en un momento como este, como la fuerza que se debería de enfrentar yo, ¿no? Uh-huh. Entonces no se entiende a ciertos niveles, creen que un creyente pues es un beatillo, yo qué sé, un santurrón, una cosa así, ¿no? Y que yo pues no desempeñaría alguna función en el momento como este, y más en la especialidad en el que yo me encontraba, que yo tenía que enfrentarme muchas veces con problemas duros. Situaciones verdaderamente duros. Ya no sé, solamente Puerto Rico ha sido el que me habéis visto en televisión, pero he tenido otros casos verdaderamente muy duros también. No tanto, pero son sido muy duros también. Uh-huh. Y se me suponía un valor porque era capaz de vestir el uniforme, pero quizá no estuviera a dicha altura porque yo había equivocado la carrera, me decían mucho. Yo decía, tú has equivocado la carrera, macho, tú eres cura. Me decía, tú eres cura, dice, más que guardia civil. Digo, no tiene que ver una cosa con otra. Porque ellos veían que me dedicaba a la vez también a los chicos de la droga, pero en vez de llevarlos a la cárcel, pues procuraba, si yo los veía que eran rescatables, pues yo lo que hacía era pues procurar de llevarlos a centros de rehabilitación cristianos, sí. Uh-huh. Donde ellos pudieran pues conocer al Señor, devolverles la confianza, tratarlos con la dignidad que no como en la calle, como drogadictos y tal, no, sino tratarlos como son, uh-huh. O criaturas de Dios. Y entonces, pues lo procuraba de ir a centros cristianos de desintoxicación, y cuando venía, pues yo le hacía alguno el seguimiento, porque alternaba mi vida en la seguridad del Estado con estudios en el Instituto Bíblico también, que entonces empecé a estudiar porque el grupo empezó a crecer y entonces pues yo me vi en la responsabilidad de aprender más para enseñarles, ¿no? Y procuraba hacer el seguimiento para que no se iniciaran de nuevo a la droga y me pusieron pues el mote el cura del cuartel. Así que, no obstante, este caso pues me lo dio el Señor, porque entre 200 guardias civiles que estábamos desplegados para la atención de aquel caso, pues fui yo el que le detuve, pues el Señor me regaló este servicio pues a mí solo. Sí, la oportunidad de poder compartir con otros esa fe que te mantuvo derecho, ¿no? Y con fuerzas. Sí. Pues yo fui solo el que se lo encontró y actuó policialmente hasta su rendición, incluso haciendo uso de mi pistola reglamentaria, igualmente en casos
a escasos segundos después de la detención de Marcano, pues fíjate, cuando te referí que quiso linchar el otro, a Antonio Izquierdo, mientras yo le llevaba detenido y ahora tenía que defender al detenido porque yo lo tenía custodiado y al tenerlo, o sea que fíjate tú, incluso luego a los pocos días después de esto, en las puertas del juzgado del Castuera, cuando se encontraban las dos hermanas Izquierdo, investigadoras del crimen, el padre de las dos niñas muertas, vino con un cuchillo de grandes dimensiones, escondido entre la ropa, para hacer la fechoría de matar a las dos hermanas de allí, de investigadoras del crimen, a la puerta del juzgado del Castuera, donde se estaban ellas declarando. Y entonces yo le leí el pensamiento. Eso fue entre tantos guardias civiles y policías nacionales que estaban allí, policías locales, pues el señor me usó a mí también, aunque yo no estaba tan cerca de ellos. Y fui hasta su altura, entrando entre la gente, abriéndome paso contra el tropel de toda gente que estaba apretuñada allí, asustada porque llegaba este hombre allí, y yo con el hombro abriéndome paso, por favor, abra paso hasta que llegue a la altura suya. Y ya pues yo digo, pues viene a continuar la espiral de venganza, porque ahora ha muerto la niña y ahora viene otra vez a matar a las hermanas, y porque esto fue, como sabes, una espiral entre dos familias de venganza, y cada vez iba siendo mayor. Porque Así que yo le leí el pensamiento y digo, yo pensaba que traía una recortada o lo que sea, y para cachearle, pues tuve que quería sacarlo fuera del tumulto, pero como no me dio lugar, porque me lo pusieron difícil, pues entonces ya pues estaban ahí todos los periodistas, toda la gente, todo estaba apretando allí, y ya tuve que ponerlo contra el capó de un vehículo, y ahí se ve en las fotografías que le caché sacándole un cuchillo de cocina de grandes dimensiones, 0,5 metros de largo tenía. Así como una navaja cabritera, también en el bolsillo derecho del pantalón lo llevaba también. Sí, que el hombre iba armado. Sí, ahí cuando la venganza, eso siempre es visto. Sí. Luego, Dios ante mis jefes y mis compañeros que me creían débil por mi fe, como dice el Salmo 37:6, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Sí, es terrible, ¿no? ¿Sí? Es terrible como el odio, la venganza o la avaricia, que parece ser que fue el origen de todo, puede llevar al ser humano a cometer tremendas atrocidades. Algo tan despiadado como quitarle la vida a niños. Bueno, a quitarle la vida a cualquiera, pero a niños también, y sangre fría. Claro, porque vieron, pues si quiso, al morir su madre, pues y ahora yo te voy a quitar también tu familia, ¿no? Entonces, esto fue verdaderamente horroroso, una venganza tremendamente vil, vamos. Sí. Es horroroso. Sí. Cómo lleva a los extremos, ¿no? Pues la verdad que sí. Blas, háblanos un poquito de tu fe, de cómo quizá esa fe podría evitar también que la gente perdiera la cabeza de esa manera y actuara sin sentido y sin moral ni ética ninguna en esta vida. Pues decirte que cuando conoces al Señor, primero lo que pasa es que te convence. Pero la convicción es una cosa y la conversión es otra. La convicción es intelectual. La gente dice, sí, algo tiene que haber, desde luego, porque fíjate, ve cómo nace un niño, ve cómo crece un árbol, ve los frutos de los árboles cómo están acondicionados para nuestro organismo. Vemos cómo hay un orden en la lluvia temprana para que el trigo grane, o el germen del trigo pues se produzca, agarre en la tierra, ¿no? Luego la lluvia tardía para que grane, como ese trigo nos hacemos el pan, como etcétera. Todo hay un orden y decimos, bueno, yo por ejemplo a mi hermana le estaba diciendo el otro día, digo, mira, ya tenemos otra cosecha de aceitunas. Y digo, mira cómo están las olivas y tal. Si no viene mal el tiempo,
Dice, pues vamos a tener una buena cosecha de aceituna y tal. Digo, pues sí, la verdad es que Dios nos ha preparado aceite otra vez para el año que viene. Dice, mira cómo lo sabes. Digo, pues claro, él es así. Pero hay una convicción intelectual que pertenece al intelecto que todo el mundo dice, llámese Dios, llámese una mano poderosa, llámese como sea, pero algo hay. Pero la conversión es del espíritu. La conversión no es la convicción. La conversión es más profunda que la convicción. La convicción pertenece al intelecto, pero la conversión es del espíritu. Es distinto si esa convicción no llega a conversión. Entonces no hay salvación. La conversión no puede uno por sí mismo hacerlo. Eso es una obra del Espíritu Santo. Y esto lo podemos ilustrar, por ejemplo, pues con aquel lobo que quiso ser oveja. Y el lobo, pues es lobo. Y tiene su corazón de lobo. Y tiene su manera de vivir pues natural como tal, ¿no? Y podemos imaginarnos al lobo como tal, pues galopando con su manada, aullando, devorando las ovejas y los animales que caza pues para sustentarse. Un lobo con corazón de lobo, con naturaleza de lobo, etcétera. Pero imaginémonos que un día especial, ese día especial que nos llega a todos, ese día de que cuando Dios nos ilumina, y el lobo observa un rebaño de ovejas y siente el deseo, el lobo, como su naturaleza de lobo, puede devorar a las ovejas. Pero ese día le pasa algo especial. Y es que ve a las ovejas blanquitas, las ve gorditas, ve que no se pelean por la comida como los lobos, que ellas tienen paz, que ellas tienen armonía entre ellas, etcétera. Y el lobo desea ser oveja. Pero al acercarse a ellas, resulta que sabe el lobo que se iban a huir. Entonces el lobo lo que hace es que se viste de oveja. Y se acerca a las ovejas y vive como una oveja, pero él es lobo. Y come como las ovejas el pasto. Pero es lobo y le sabe mal, pero como quiere ser oveja, pues tiene que comer hierba con las ovejas y hacerse pasar por otra oveja. Pero como aceptó al Señor y se bautizó, pues tiene ya que vivir pues como una oveja. No le gusta el pasto, pero lo come. Ni le gusta rumiar, pero el lobo imita a las ovejas y rumía sin querer. La oveja rumía toda la noche durmiendo, pero el lobo, imagínate, rumiando porque quiere ser oveja toda la noche sin dormir. A la mañana siguiente el lobo está hecho polvo. Y las ovejas están tan fresquitas, ¿no? Hasta que cansado el lobo se va de la iglesia y vive pues su iglesia, su vida de lobo. Se quita el disfraz de oveja, lo esconde por ahí, por una piedra, por donde puede, y aquí tenemos de nuevo al lobo galopando y aullando con la manada. Pero llega otra vez el domingo y quiere volver porque añora ser oveja y quiere estar con la paz de las ovejas y leer en el libro de las ovejas y para ser una como ella. Pero él sigue siendo lobo y se pone el disfraz de oveja y de nuevo tenemos ahí al lobo en la iglesia cantando y alabando al Señor. Y esto da risa, de verdad que sí, que te he oído reír y yo también pues me río. Ahora mismo me tienes intrigado a ver dónde vas a ir a parar. Pero este lobo es una persona que sufre. Y ya sin poder vivir una doble vida, ya cansado el lobo de esta esquizofrenia espiritual, pues se aparta y debajo de una encina llora el hombre frustrado y le dice al Señor, yo no quiero ser más lobo. Señor, transfórmame en oveja. No quiero un corazón de lobo, dame un corazón de oveja. Y el Señor, compadecido de esas lágrimas sinceras, entonces es como le quiere ver al Señor, al lobo. Como quiere ver el Señor al lobo. Cuando ve esas lágrimas sinceras, cuando ve ese arrepentimiento y cuando ve ese deseo de verdad de querer ser uno de los suyos, entonces viene el Señor y en un pestañear, el que tiene pelo y no lana, el que tiene la pezuña
en vez de tener pezuña hendida tiene zarpa, el que en vez de tener estómago de rumiante tiene estómago de carnívoro, pues el Señor lo cambia en un instante, mediante el nuevo nacimiento. Y esa es la verdadera transformación del ser humano natural en espiritual. Uh-huh. Y eso es lo que le acondiciona a vivir la fe en el Señor. Bueno, el Señor, mediante las cosas naturales, nos enseña las espirituales. ¿Cómo puede ser esto? Si nosotros nos imaginamos la oruga medio ciega, medio torpe, perezosa, y tú le dices a esa oruga, si te pudiera entender que va a volar, dice, este hombre que nos está hablando está soñando. ¿Cómo yo puedo volar si apenas tengo para poder dar con mis 100 patitas, adelantar y hacerme la curva, otra vez dar otro paso? Pero naturalmente, de una manera natural, esa oruga se hace su mismo capullo, se mete dentro, se hace crisálida y al poco tiempo le salen alas y vuela. Uh-huh. Y esa metamorfosis, ese cambio, lo hace el Señor en nosotros. El Señor, a través de las cosas naturales, nos enseña las espirituales. Y realmente esta es una transformación que está lejos de poder hacerla nosotros. No depende del que quiere ni del que corre, sino del que el Señor tiene misericordia. Y cuando el Señor nos ve en esa actitud sincera del lobo, que quiere ser genuino, que quiere ser auténtico, y te arrodillas delante del Señor y al Señor le pide, Señor, transfórmame, el Señor lo hace. Así es. Y así es como poco a poco yo me fui transformando y no termino de ser lo que quiero ser, porque mientras vivimos en este cuerpo, antes o después pues tenemos debilidades, caemos y demás, pero sabemos que tenemos la redención del Señor. Estamos en periodo de transformación, me imagino. Efectivamente, dice Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago el bien que quiero, sino lo que aborrezco, eso es lo que hago. Y si no hago el bien que quiero, ya no lo hago yo, sino el mal que mora en mí. Pero Dios poco a poco, como dice en Proverbios, la senda de los justos es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y así poco a poco es nuestro capitán. Pues has hecho una excelente reflexión final, la verdad que es un broche de oro a todo el testimonio que nos has contado sobre tus peripecias. Lo más llamativo de que estamos hablando hoy de las detenciones de Porturraco. Y me imagino que a lo largo de tu vida, a lo largo de tu servicio, habrás visto muchos lobos y muchas orugas que han querido ser ovejas, que han querido transformar su vida y muchas lo han conseguido. Sí. Y yo me imagino que tendrías para contar testimonios toda una tarde de gente que ha cambiado las drogas por una vida honrada, que ha cambiado el robo, ha cambiado la violencia por vidas derechas y rectas, con esposas, con hijos. Y eso, como tú dices, solo lo puede hacer el Señor. Solamente lo puede hacer el Señor. Así que nos quedamos con esas preciosas ilustraciones que nos has contado. Muy bien. A modo de despedida y, obviamente, nos guardamos ese llamado que has hecho de que cualquiera que quiera cambiar su vida, cualquiera que se encuentre desesperado, vacío, tiene a dónde acercarse, a Jesús de Nazaret. Y me da mucha pena de la juventud hoy porque la verdad es que esta generación, no sé, está queriendo cada vez apartarse más del Señor por el materialismo. El materialismo que suple pero no calma la sed de Dios. Sí, es pan para hoy. Es una manera de manifestar también la sed de Dios. Lo que yo les diría a los jóvenes que buscan tanto sexo, la diversión, viajar, tener dinero, tener el juego, el alcohol, la droga. Sí, la satisfacción inmediata. Es una manera de buscar al Señor, pero por caminos distintos. El sexo cada vez quiere más, la droga quiere ir cada vez más también, el alcohol quiere más, pero nunca hay satisfacción. El dinero también quiere más. El que manda quiere mandar más. Hay una insatisfacción para el ser humano fuera de Jesús y nada puede llenar nuestro vacío interior. Así es. El hombre se produjo a consecuencia del pecado. Pues nos quedamos con esa reflexión final porque el tiempo ya se nos va. Muy bien. Y
te agradezco yo personalmente que hayas aceptado esta invitación de la entrevista telefónica. Estamos cerca de 700 kilómetros de distancia, pero bueno, siempre unidos en el espíritu y sabiendo que aparte de hermanos, pues somos amigos. Y despedirnos con un abrazo fuerte y deseándote que tengas un excelente fin de año. lo que queda desde ahora si nos vemos antes, que está pendiente esa comida serrana. Así es. Digo fin de año, que nadie piense que estamos grabando Navidad, porque visto lo visto, cómo va el 2020, esperemos que lo que queda de año sea bueno. Sí, la verdad es que el tiempo corre y que vuela. Bueno, Blas, un abrazo muy fuerte y que el Señor te bendiga. Otro grande, Juan. They got a long way to go, such a long way to go. I see a lot of people working overtime, they're finding what pays enough for it, working at a standard they can never attain, trying to gain the reward. They got a long way to go, such a long way to go. Historias tremendas, como la que hemos escuchado, desvelan los niveles de maldad a lo que es capaz el ser humano. Pero compararnos con los que hacen tanto mal no nos hacen mejores personas. No hay justo ni aun uno, dice la Biblia. Así que todos tenemos algo de qué arrepentirnos. Y si hemos de compararnos con alguien, vamos a compararnos con aquel que sí fue justo, Jesús de Nazaret. Dice el apóstol Pablo refiriéndose a él: al que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Así que vamos a acercarnos a Jesús, al que fue justo, y además se entregó para que nuestros fallos fuesen borrados. Te esperamos en el próximo programa. Gracias por acompañarnos hoy y recuerda que puedes volver a escuchar este programa buscando en tu navegador Hasta que todos oigan. Y por supuesto las 24 horas del día en radiobonanova.com. Se despide de vosotros este servidor, Juan Diego Vallejos. Dios te bendiga. Hasta pronto. I heard about the Garden of Gethsemane, time to pull out and pray. They said he was crying out in agony. Father, please take a step away. He had a long way to go, such a long way to go. Pure love hanging on a tree. We got a long way to go, such a long way to go. Till we understand the message of Christ, till we learn to let Him work in our lives. We got a long way to go, such a long way to go, till we understand what love is about, till we follow Him with never a doubt. We got a long way to go, long way, mighty long way. Dreaming of the day when He will come again, seeing eye to eye, looking for the dawning of eternity, forever and ever with Jesus Christ. We'll have a long way to go, such a long way to go.